Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 30 de enero de 2026. Hoy les iba a decir que de lo que más estaba hablando era de los tres asuntos que nos han estado acompañando durante las últimas horas, que son, en primer lugar, las víctimas del accidente ferroviario. Después el debate a propósito de la intención del gobierno de regularizar a medio millón de inmigrantes y luego también saber si las pensiones se van a regularizar o no, que son, digamos, los tres grandes asuntos, insisto, que más tiempo nos han estado ocupando durante la semana que acaba hoy desde el punto de vista de día laborable. Pero les mentiría, porque si tuviera que decir de qué se está hablando más, les tendría que decir que se está hablando más de tenis. En primer lugar, porque ustedes tal vez lo sepan, si lo han estado siguiendo más o menos, porque Alcaraz ha ganado, pero en el quinto set a Zverev, después de un momento trágico en el que con calambres y con vómitos ha tenido que sobreponerse y ganar en el quinto set después de que iba ganando 2-0. Zverev ha remontado, en fin, ha sido un partido muy épico y muy emocionante. Supongo que como han pasado ya bastantes horas, eso les habrá llegado a ustedes si tienen una cierta curiosidad por seguir este tipo de gestas deportivas, pero lo sorprendente es que hace media hora ha acabado la segunda semifinal sin el Djokovic. Nadie daba un duro por Djokovic y Djokovic ha ganado en el quinto set. Hay 20 años de diferencia entre uno y otro y por lo tanto se suponía que si Djokovic llevaba el quinto no tendría ninguna posibilidad contra Sinner. Bueno, pues ha ganado en el quinto set Djokovic y por lo tanto la final del Open de Australia va a ser Alcaraz-Djokovic. No quiero hacer comentarios, para mí me gusta mucho el tenis, pero muchos de ustedes están diciendo, este tío, ¿por qué nos cuenta esta historia? Pues mire, se lo voy a decir con sinceridad, porque lo que les voy a contar a continuación tiene un interés relativo. Desde mi punto de vista, o sea, y tampoco aporta gran novedad, o sea, que no les voy a contar ninguna novedad, porque novedades, lo que se dice novedades, informativamente hablando, no se me ocurre ninguna. Hay mucho run run y mucha efervescencia dialéctica a propósito del funeral que ayer se celebró en Huelva a propósito de las víctimas del accidente del Lirio y del Alvia. Y entonces ya saben ustedes que había una gran polémica previa a propósito de si tenía que ir Sánchez, si tenía que ir Puente, cómo se entendía que Sánchez no fuera. Al final estuvo María Jesús Montero, había gente que pensaba que María Jesús Montero estaba, pero porque le interesa, ya que era en Andalucía, dejar claro que ella como candidata está cerca de sus paisanos, que van a tener que votar por ella o no dentro de pocos meses. En fin, este es el contexto. Hoy, ¿qué hay? Hay declaraciones, por eso aquí digo, novedades ninguna, declaraciones varias. María Jesús Montero, como que el gobierno no estuvo en el funeral. Claro que el gobierno estuvo en el funeral. El gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándolas y, por tanto, como digo, estuvimos donde tuvimos que estar. El gobierno está donde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad. Creo que eso es lo que toca. Bueno, esto es lo que dice María Jesús Montero, que estaba. Hay otros ministros que no estaban, pero han querido hablar de los ministros que sí estaban. Y ha hablado Óscar López, no Óscar Puente, porque ya saben ustedes que hay dos Óscar en el gobierno. Hasta hace poco rivalizaban por ver quién era el más lenguaraz de los dos. Luego Óscar Puente se impuso por goleada y luego Óscar López, en fin, se han ido dando el relevo. Hoy el que habla es Óscar López. Y entonces él no estuvo, pero claro, le han preguntado, porque es uno de los ministros que se han puesto al tiro en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues ha dicho lo que tenía que decir un ministro. Me imagino que les habrán dado con carácter previo el argumentario. Y si os preguntan por esto, tenéis que llevar por aquí la respuesta. Y entonces se la ha llevado exactamente por el mismo lugar por donde le ha dicho Montero, que había muchos ministros, que el gobierno estaba perfectamente representado. Que yo recuerde, estaba la vicepresidenta del gobierno y hasta 3 o 4 ministros en el funeral. Desde luego el presidente del gobierno está dando la cara también, está teniendo un ejemplo de empatía con las víctimas y, por supuesto, saben ustedes que se está pendiente de la celebración de un homenaje de Estado, que espero que encuentre fecha en breve y que, por supuesto, contará con la presidencia del gobierno. Ven ustedes que hay poca tela que cortar, O sea, desde el punto de vista de lo que es el argumentario de los gobiernos que están tratando de decir que hicieron ayer lo que tenían que hacer, pues no hay gran novedad. Y tampoco en la parte crítica, porque si analizamos, y el Partido Popular, el principal partido de la oposición, ¿qué está diciendo? ¿Está haciendo sangre con la ausencia de Sánchez? Hombre, lo está intentando. Ya les decía ayer que la obligación del principal partido de la oposición es tratar de sacar ventaja de todas las situaciones que teóricamente le benefician, porque perjudican a su adversario, que en este caso es el partido gobernante. Ha hablado el secretario general del PP, Tellado, y Tellado considera que la ausencia de Sánchez es una muestra de desprecio a las víctimas. El presidente del gobierno debiera haber acompañado a las familias de las víctimas del accidente ferroviario y lamentablemente no quiso estar. Prefirió esconderse en la Moncloa,
no tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia. Y creo que ese comportamiento de Pedro Sánchez demuestra el desprecio absoluto que tiene este gobierno hacia los españoles y sus problemas. Bueno, por cierto, en paréntesis, me han comentado Esmeralda Ruiz, y espero que no me haya mentido, que seguro que no, que al final no tenía ningún acto en su agenda el presidente del gobierno porque era el cumpleaños de su mujer, de Begoña Gómez. Entonces yo creo que se había reservado el día para hacer esa celebración familiar. Otra cosa es que uno pueda entender que esa celebración estaba por encima desde el punto de vista de la prioridad de un presidente del gobierno, que era un funeral de las víctimas. No quiero entrar ahí, sencillamente les cuento el dato de por qué ayer no hubo ningún acto oficial en la agenda del presidente del gobierno. En todo caso, en esta crítica de Tellado es verdad que hay una aparente incoherencia o contradicción. Y la ha sacado a relucir María Jesús Montero. Yo creo que María Jesús Montero ha hecho bien en sacarla, porque claro, ellas tienen que defenderse argumentalmente. Acaban de escuchar a Tellado diciendo que muy mal porque Sánchez no haya ido. Pero es que el Partido Popular, días antes, le había dicho a Sánchez que ni se le ocurra ir. Eso lo dijo Juan Bravo, y eso es lo que ha querido recordar hoy María Jesús Montero. Lo que llama la atención, ¿verdad?, es que por parte del Partido Popular se advierta al presidente del Gobierno que no vaya al funeral de Estado por boca del portavoz, el señor Juan Bravo, y que se le critica a su vez que no vaya. O sea, es que me parece que algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica y que además profundizan el sufrimiento de las víctimas. Bueno, polémica sí que hay. Otra cosa es que usted no la quiera reconocer o que usted tome partido, como es lógico, por una parte de la polémica, pero polémica verla ahí, señora Montero. Si no, no estaríamos hablando de eso y no se estarían llenando todos los medios de comunicación de declaraciones en un sentido y en el otro. Ha hablado Sánchez, hablando de declaraciones, estaba en un acto con mujeres y él ha querido hacer una referencia no al funeral, no a su ausencia del funeral. Él ha querido hablar primero de las víctimas, porque como ayer era un acto de empatía con las víctimas, hemos visto que, según Óscar López, el gobierno está siendo muy empático con las víctimas. Yo cada vez que he oído hablar a las víctimas no he llegado a esa conclusión, pero en fin, que entiendo que esto es opinable. Entonces lo que ha querido Sánchez es mandar un mensaje que, en fin, recoja los medios de comunicación, que llegue a oídos de las víctimas del accidente ferroviario para trasladar esto. Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco lo vamos a hacer a las familias, no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta. Bueno, pues ojalá sea verdad, porque ya saben ustedes que ya cuando uno peina canas ha oído muchas veces declaraciones muy parecidas en momentos muy parecidos en todos y cada uno de los partidos políticos que se han ido alternando en el poder. Lo digo porque esto no es una crítica específica a Sánchez. A Sánchez se lo he oído muchas veces y lo han cumplido generalmente. Pues cuando hay un volcán en Canarias, por ejemplo, o cuando hay una dana en Valencia, por ejemplo, o cuando ahora hay un accidente ferroviario. Luego hablas con posterioridad con las víctimas. Sí, las primeras palabras fueron de ánimo, de apoyo y de todo, y luego fuéronse y no hubo nada. No digo que vaya a ocurrir ahora, pero yo no puedo predecir el futuro. Sencillamente digo que entiendo a aquellas personas que escuchen este mensaje con una cierta cautela o con un cierto recelo. Bueno, por una parte está el asunto de las víctimas, de la empatía con las víctimas, de la cercanía a las víctimas. Y luego, por otra parte, está debate que tampoco cesa, que es el de la eficacia a la hora de saber qué pasó y a la hora de evitar que vuelva a pasar algo parecido. La gestión del gobierno antes, durante y después del accidente ferroviario. Ahí Sánchez ha sido bastante claro también, vamos, claro en su propósito. Otra cosa es que haya sinceridad a la hora de declararlo. Su propósito es que se llegue a saber todo, que nada quede oculto, que la verdad no tenga ninguna sombra de duda. Cuando el dolor es tan grande, las palabras no son nunca suficientes y, por tanto, solamente nos queda el compromiso y la acción. Y por eso el Estado en su conjunto, no solamente el Gobierno de España, el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido. Bueno, respuestas a las preguntas, promete el presidente del Gobierno. Hasta ahora hay muchas preguntas que no han podido ser respondidas. Decía Puente ayer en el Senado, que es la última vez que habló de este accidente, que claro, que no tiene respuestas para todas las preguntas, que todavía se está investigando. Vamos a ver lo que dura esa investigación. Lo que sí que dijo Óscar Puente,
y esto es algo que hoy ha producido un gran dolor en algunas víctimas y desde luego gran indignación en los partidos políticos de la oposición, es que lo está haciendo divinamente bien. Se puso como ejemplo de eficacia. Dijo, no tengo nada que reprocharme. La gente me critica porque lo estoy haciendo, iba a decir algo que no debo decir coloquialmente hasta ahora, pero ustedes ya se lo pueden imaginar, de puturro de foie. Bueno, pues claro, esto naturalmente solo le ha sentado bien a los comilitones del señor Puente, a los, digamos, enemigos políticos o adversarios políticos, por mejor decir, les ha sentado regular. Óscar López, que les decía que hoy se ha salido al encuentro de los medios de comunicación, defiende, como es lógico, a su compañero de gabinete. El ministro Puente está siendo ejemplar en cuanto a trasladar toda la verdad, a explicar todos los detalles, desde el más grande hasta el más pequeño, desde luego a tener empatía con las víctimas, que es lo que ha faltado en otras catástrofes en el pasado. Pero si escuchamos la voz de los adversarios políticos del señor Puente, llegaremos a conclusiones muy distintas. Fíjense lo que dice el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, a propósito de la gestión del señor Puente. Y yo supongo que también las víctimas se plantearán, si lo está haciendo tan bien, por qué hay responsabilidades políticas. En el caso de Rodalies y en el caso de Adamuz todavía no hay responsabilidades políticas. O es que para Óscar Puente hay muertos de primera y muertos de segunda. Y cuando hay 45 muertos hace 10 días en Adamuz, si uno piensa que lo está haciendo muy bien, ten la decencia de no decirlo, simplemente por respeto a la memoria de las víctimas. A mí me parece que el señor Martínez Almeida tiene bastante razón. ¿Qué quiere que le diga? O sea, esto de ver a un ministro diciendo que lo está haciendo muy bien y colgándose medallas en este momento no sé si es lo más oportuno. Pero como todo en política es opinable, cada uno puede tener naturalmente su punto de vista. Quiero que conozcan una declaración más a propósito de este asunto, porque me ha llamado también la atención de... no sé cómo calificarlo, seguro que ustedes cuando lo oigan tendrán una palabra más certera. Van a escuchar a Yolanda Díaz, que es vicepresidenta segunda del Gobierno. Ella no quiere hablar, pero habla de las diferencias que hay entre lo que ocurrió con la gestión del accidente de Angrois y lo que está sucediendo con la gestión post-accidente de Adamuz. Y lo gracioso no es que ella quiera llegar a una conclusión, que después de todo es una conclusión que viene pagada por su militancia política, sino, fíjense, cómo estructura su frase. Primero habla, lo pone a parir y después dice que no quiere hablar. Yo que he vivido el siniestro de Angrois, si ustedes vieran aquella gestión, aquel desastre, aquella ocultación, aquella mentira, aquel sufrimiento, yo no quiero hablar ahora de esto, podría hablar de la gestión de Angrois. Y creo que el Gobierno de España no solamente está rindiendo cuentas, que faltaría más, sino que está gestionando esta crisis, creo que con dignidad y sin ofender a las víctimas. Bueno, pues ya está. Digo, para que vean ustedes que efectivamente qué valor político tiene. Si queremos ir por elevación, pues que no hay fisuras entre el gobierno y sus socios. Porque podría ocurrir que los socios detectaran que hay un cierto malestar en la sociedad española por el modo en que se está gestionando toda la investigación después del accidente y entonces empezarán a poner adversativos, pero no es el caso. En el caso de Sumar, no. Sumar, que es quien comparte la mesa del Consejo de Ministros con el Partido Socialista, está cerrando filas desde el minuto 1 y eso no ha cambiado. Bueno, segundo asunto, les decía, aparte de hablar de todo lo que tiene que ver o con lo que guarda relación con el funeral de ayer en Huelva, hay que hablar también de una pregunta que sigue sin respuesta. Sabemos que el famoso decreto ómnibus encalló en el Congreso de los Diputados la semana pasada y que por lo tanto no se han revalorizado las pensiones. Y los pensionistas están pendientes de saber si se va a revalorizar o no se va a revalorizar su pensión. Y eso depende de que se trocee o no se trocee el famoso decreto ómnibus. Hoy han hablado varios. El que más nos debe interesar es el ministro del ramo, que es el ministro de Economía, que se llama Carlos Cuerpo. Carlos Cuerpo no es partidario de trocear. El intentar hacer, como dicen en inglés, un cherry picking, ¿no? Es decir, elegir esta medida me gusta, esta medida no, para transformar una narrativa positiva de refuerzo del estado de bienestar, de conquista de derechos en algo distinto, yo creo que es un error y desde luego ahí no voy a entrar. Dice que no va a entrar en ese error. Luego dice que está negociando. Pero ojo, él dice, estoy negociando la totalidad del decreto. No es que esté negociando el troceo, se deduce, digamos, de sus palabras. Él lo que quiere es negociar los apoyos parlamentarios necesarios para que el ómnibus, para que el decreto, tal como fue rechazado, ahora, por arte de Birlibirloque, sea aprobado.
Bueno, estamos trabajando, como he dicho, para ser capaces de llevar en su totalidad este Real Decreto Ley para que pueda ser aprobado. En cualquier caso... Es decir, no lo desgajaría. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que intentar aprobar el máximo de medidas de este Real Decreto Ley porque son buenas para la economía española y son buenas para los ciudadanos. Este es el punto de partida del Gobierno. Hombre, ya hemos visto esta película y por lo tanto ya sabemos un poco por lo menos qué pasó en el guión de la película anterior, porque esto no deja de ser un remake o un segundo capítulo de la misma historia. Y esto es lo que nos permite pensar que el Gobierno en el fondo sabe que no va a tener más remedio que hacer lo que hizo ya en la película del año pasado. Lo digo por Óscar López, vamos a escucharlo hoy por tercera vez hablando de otro asunto distinto, pues yo creo que de alguna manera nos da una pista. Yo no sé si él pretendía darla, pero si uno analiza con cierta tranquilidad el fondo de sus palabras, pues es inevitable llegar a una conclusión. Escuchen primero. Seguimos trabajando, diálogo, diálogo, diálogo. No es la primera vez que el Gobierno sufre una derrota parlamentaria y la levanta. Por cierto, ya pasó también con las pensiones, recordarán ustedes. Entonces la excusa del PP fue un palacete del PNV, hubo que volver a llevar el decreto y lo sacamos, y esta vez igual. Pues si es esta vez igual, efectivamente ustedes llevaron el decreto pero troceado. Por eso digo que hay que llegar a esa conclusión. ¿Qué pasó el año pasado? Porque este hombre cuenta la verdad que le conviene, no cuenta toda la verdad. Para empezar, porque el Partido Popular no tuvo más remedio que votar a favor del palacete. Ya esto ya está el gorro de tener que aclararlo. O sea, el Gobierno empeñado en tomarnos el pelo y en que no recordemos lo que de verdad ocurrió. Lo que ocurrió es que el ómnibus se perdió en primera instancia, igual que ahora, y que el Gobierno lo tuvo que trocear. Y una vez troceado y desgajadas las pensiones, se aprobó. Si lo que dice Óscar López es que va a pasar lo mismo, va a ser igual, pues entonces ya está aquí el final, el spoiler, digamos, de este argumento. Es verdad que los que están manteniendo una posición más firme, en principio, también es verdad que eso también ocurrió el año pasado y por tanto tampoco estamos ante una novedad grande, son los socios de la izquierda. Sumar, Urtasun, Ernesto Urtasun, hoy ha vuelto a hablar. En los mismos términos en los que ha hablado Yolanda Díaz cada vez que le han preguntado por este asunto. Ellos no quieren ni por asomo que se trocee el famoso decreto. Desde Sumar, nosotros queremos que el Gobierno no puede renunciar a ninguna de las medidas, a ninguna de ellas. Creemos que el escudo social ha funcionado muy bien en los últimos años. De hecho, el Congreso de los Diputados ha validado estas medidas ya en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, el Gobierno está en estos momentos trabajando en diálogo con los grupos parlamentarios para poder mantener las medidas. Bueno, y luego un refuerzo más, en este caso no de un partido político, pero sí de un sindicato que es muy próximo al Partido Socialista, que es UGT. Hoy su secretario general, Unai Sordo, ha dicho que por favor, le ha dicho al Gobierno, le ruega, le suplica que no trocee este decreto. Hacemos un llamamiento a los grupos políticos a que se bajen del monte al llano y aprueben el escudo social que necesita nuestro país. No estamos de acuerdo con decir que se vote solo la revalorización de las pensiones. Bueno, ¿cómo acabará? No lo sé. Me preguntan una opinión, creo que acabará, como decía Óscar López, como acabó el año pasado, pero bueno, esto es lo que yo les puedo contar hoy, porque esto es lo que los actores de la vida política han querido declarar. Y luego les decía al principio, hay un tercer asunto del que también nos tenemos que ocupar, pero sin aportar grandes novedades. Estamos una vez más en el periodismo declarativo, y es qué pasa con la propuesta de regularización masiva. Vamos, lo que pasa no está en duda, porque un Real Decreto va a misa y por lo tanto el Gobierno ha declarado su voluntad de regularizar la situación. Ellos dicen el 500.000 de inmigrantes irregulares, hay otros que dicen que son más de 500.000, que son 800.000. Pero bueno, en todo caso, las posiciones políticas no se han movido. El Partido Popular no lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Pues hoy la eurodiputada señora Ezcurra, que es uno de los valores en alza del Partido Popular, lo ha aclarado. Absolutamente. A mí me parece que esta regularización tiene tres cosas que son pecados originales. Lo primero es que es contraria al Pacto de Migración y Asilo. Lo segundo es que va a generar un efecto llamada. Y lo tercero es que genera un agravio comparativo para todas las personas que han venido a España por los difíciles cauces legales y han cumplido la ley. Y luego también llama mucho la atención el, a ver, es que buscar un adjetivo sobre la marcha no crean que es fácil. El furibundo, podríamos decir, ataque del señor López a los partidos que se oponen, porque claro, es que eleva la crítica y llega a conclusiones que a mí me parecen un poco pasadas de rosca, pero en todo caso, vuelvo a repetir, como las declaraciones lo aguantan todo, igual que el papel, y la política, por definición, es el territorio de lo opinable, pues a ver a qué conclusión llegan ustedes. Fíjense lo que dice Óscar López a propósito de aquellos que se oponen a la regularización de los inmigrantes. Se llama xenofobia.
no tiene otro nombre. Es más, podría dar un paso más, porque cuando ha sido para acoger, por ejemplo, a refugiados ucranianos, no ha habido ningún problema, quizás porque eran rubios. Pero cuando se trata de regularizar a otro tipo de trabajadores, entonces es otra cosa. Por lo tanto, ya no sé, la diferencia entre la xenofobia y el racismo ya es preocupante. Bueno, esto es lo que dice el señor López. No haré muchos comentarios porque no tengo tiempo y tampoco muchas ganas. Que a mí me parece que, en fin, pues esto, que las declaraciones lo aguantan todo, no voy a hablar. Ha habido también declaraciones que entiendo mejor, porque creo que efectivamente lo que dice Unai Sordo en parte es verdad. En parte es verdad. Claro que hay algunas personas que están aquí en nuestro país en una situación irregular que están siendo explotadas, por supuesto que sí, y por supuesto que eso es injusto. Y por eso hay que regularizar esa situación. Otra cosa es que la regularización tenga que ser masiva, tenga que ser en golpe de 800.000, que es donde está el debate. Pero bueno, Unai Sordo hace lo que le corresponde como secretario general de UGT, que es defender los intereses de aquellas personas que están siendo laboralmente explotadas. Yo pienso que la razón de verdad de la extrema derecha para oponerse a la regularización es que pretenden que se mantengan en esa situación de vulnerabilidad. Porque una persona sin papeles es una persona a la que se le puede explotar, de la que se puede avisar, abusar o a la que se puede violentar. Y a veces da la impresión que ese es el problema. Y luego una declaración más de Carlos Cuerpo, que ha querido afrontar este asunto, pero planteando los beneficios que esta regularización va a traer para la economía española. Solo tenemos que ir hacia el ejemplo de la regularización que tuvimos en el año 2005-2006, donde lo primero que observamos es que hubo un incremento prácticamente inmediato en la afiliación de estos ciudadanos. Cabe esperar también un elemento positivo en materia económica, con una mayor afiliación y, por lo tanto, unos mayores ingresos también asociados a esta mayor afiliación. Bueno, pues es viernes, es 30 de enero de 2026. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Pues hay muchas noticias también hoy en Crónica de Tribunales. Esta mañana era el diario El Mundo. Sí, mira, escuchas. ¿No? Sí. Era esta mañana el diario El Mundo quien adelantaba que Víctor de Aldama está dispuesto a entregar, y parece, Luis, que ahora va a ser así, el famoso sobre de PDVSA al que le entregó Delcy Rodríguez, y que sería clave en la investigación sobre el trasiego de dinero en metálico en la sede del Partido Socialista. Ayer, en su declaración por el caso hidrocarburos, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, le preguntó por ello, por el sobre. Aldama respondió que ese asunto prefería hablarlo directamente con la Fiscalía, de lo que dedujimos que estaba deslizando un nuevo acuerdo, y apuntó que si algo demuestra es la financiación ilegal del partido. Así que ahora sí parece que estamos más cerca de que podamos conocer el contenido de ese sobre. Otra de las cosas que Aldama le dijo ayer al juez es que no era cierto que la orden de entregar las bolsas con 90.000 euros en metálico en Ferraz partiera de él. Hoy ha declarado en el mismo juicio en la Audiencia Nacional, caso hidrocarburos, la portadora de esas dos bolsas, Carmen Pano, y la empresaria a quien ha desmentido es Aldama, porque ella insiste en que llevó las bolsas con 45.000 euros cada una a indicación del empresario. Y que aunque en un primer momento le dijo que no, que después se lo pensó con el aviso de que era la última vez que le hacía un favor de ese tipo. Y en los detalles pues también ha asegurado incluso que creía recordar que una de esas bolsas era del Corte Inglés y la otra de Zara, la que llevaba el dinero. Ha aportado algunas revelaciones más, aunque la mayoría ya desveladas en la prensa, sobre la reunión con el jefe de gabinete de Reyes Maroto, entonces ministra de Industria. Ha dicho que Vidart estuvo junto a ella, Koldo, Aldama y Claudio Rivas desde que comenzó esa cita para hablar de la licencia a Villafuel, desde que comenzó hasta que finalizó. Vidart les dijo, además, les emplazó a remitirles a él toda la documentación a través de Koldo. El jefe de gabinete de Maroto no dijo eso cuando declaró en el Supremo. Dijo que él solamente estuvo al principio, que los presentó y que luego se marchó. Y lo más reciente, pues siguiendo con las tramas socialistas, es que el juez que investiga el caso Leire, Arturo Zamarriego, ha decidido expulsar de la causa como acusación particular tanto a Aldama como al juez Manuel García Castellón. Aldama pidió entrar en la causa como perjudicado, alegando que había sufrido una revelación de secretos por las reuniones con el comandante Villalba. En el caso del juez, ya jubilado, Leire Díez había difundido informaciones falsas que, según él, pues habían manchado su imagen. El juez cree que ninguno de los dos puede avalar su condición de perjudicados, pero sí que abre la posibilidad de que intenten volver a personarse como acusaciones populares.
Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ya ha pagado los 17.200 euros de la sanción impuesta por el Supremo tras su condena por revelación de secretos. Ayer reapareció en un acto en el Ateneo de Madrid, donde un grupo de 150 juristas pues se congregaron allí para mostrarle su apoyo y presentar un manifiesto que defiende su inocencia. Todo esto después de que el Gobierno ya haya iniciado el trámite para solicitar su indulto que no sería total, recordamos, porque un dictamen negativo de los magistrados que le condenaron a la inhabilitación impediría a Moncloa concederle la gracia completa. Bueno, hasta entonces a García Ortiz le ha tocado cumplir con esa sanción económica. Hace unas semanas la Unión Progresista de Fiscales sacó el cepillo, lo contamos aquí, y al parecer, según ellos mismos han revelado, han conseguido recaudar el importe íntegro de esa sanción que ya ha pagado García Ortiz. Una vez abonada, pues ahora el Supremo le ha pedido a Alberto González Amador los datos de su cuenta bancaria para que le ingrese esa indemnización. Hoy se ha vivido en el Congreso una sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda. Esto interesa mucho a nuestros oyentes, para que la ministra del ramo, que es Isabel Rodríguez, diera cuenta a los diputados de las últimas medidas que ha anunciado su ministerio. Después de presentarlo hace 3 meses, el Gobierno asegura que el 047, el teléfono que se va a habilitar para responder consultas sobre viviendas, va a estar operativo la semana que viene. El anuncio que se ha reservado para hoy la ministra ha sido que a lo largo de este trimestre se van a construir 2.800 nuevas viviendas en colaboración público-privada. Primer trimestre, el mismo plazo que se ha fijado, por cierto, el Gobierno para presentar unos nuevos presupuestos. Bueno, lo siguiente ha sido abroncar a los propietarios que toman medidas ante el miedo de que ocupen o roben en sus casas. Una maquinaria que con el miedo quiere sacar rédito político y otra que con el miedo hace caja. O sea, todos esos seguros que nos venden, esas alarmas que nos venden, eso es negocio. En uno de los países más seguros del mundo, es el país con más alarmas instaladas del mundo. ¿Quién está haciendo caja con esto? Que el miedo es muy jugoso. Pues habría que preguntarse de quién es la responsabilidad para acabar con que ese miedo deje de ser tan real y tan jugoso. El discurso de la ministra no parece que haya convencido mucho a sus socios. En Sumar han arremetido contra Isabel Rodríguez por su plan de ayudas fiscales a los caseros. Esto no es nuevo. En Podemos, Yone Belarra ha vuelto a dar por muerta la legislatura. ¿Qué tal las fiestas de Navidad? Vaya regalazo se han llevado los caseros con esos regalos fiscales que ustedes les están preparando, mientras le traen carbón a paladas a los inquilinos y a las inquilinas de este país. Ya basta, porque no solo le están haciendo daño a este país, sino que además le están haciendo daño a su propio gobierno. La vivienda va a ser la tumba de este gobierno. Eso de que te pregunten, Luis, a 30 de enero que qué tal la Navidad, yo creo que también es significativo del nivel que tenemos de actividad parlamentaria. Bueno, y se ha levantado una cosa más, mucha polémica con la ley que acaba de aprobar la Asamblea francesa para acabar con el deber conyugal de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. La polémica se ha desatado porque la existencia de ese deber conyugal era desconocido, al menos para muchos, en un país que además desde hace poco más de un año presume de haber sido pionero, el primero del mundo en aprobar el derecho al aborto, y que resulta que en su Código Civil incluía algo tan vetusto como un deber conyugal. Bueno, el problema no era solo en sí su existencia, sino que muchos jueces lo han venido usando como argumento para conceder divorcios en este país. Así que la Asamblea francesa, todos los diputados presentes en el hemiciclo, excepto los de Marine Le Pen, han votado poner fin a esta excusa tan arcaica. La norma clarifica ahora que esta convivencia no implica ninguna obligación sexual entre los cónyuges e impide que se pueda obtener un divorcio alegando pues la ausencia de sexo. Todavía tiene que pasar por el Senado, pero bueno, será un mero trámite. No se esperan retrocesos, por si este no fuera ya uno y de los grandes.